Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos en el libro de los Hechos. Vamos a ir al capítulo número 2 y vamos a leer el versículo 42. Como dijimos la semana pasada, vamos a detenernos en este versículo en particular, y es más, vamos a detenernos por un periodo de tiempo en este versículo. O sea, no solo hoy, vamos a estudiarlo un tiempo. Este versículo solo es un versículo central en el libro de los Hechos, y creo que hay mucho que nosotros tenemos que aprender y observar aquí. Imagínense la siguiente situación. Un papá y una mamá están buscando una escuela para sus hijos y van a la mejor escuela que se les ocurre. Están buscando la mejor escuela, ¿no? Buen lugar. Bueno, y van a un lugar y los recibe alguien y les empieza a mostrar la escuela y les dice: bueno, miren, nosotros acá tenemos reja, los chicos están protegidos, tenemos reja, no entra nadie. A los chicos se les da una tarjeta, cuando van a entrar tienen que presentar la tarjeta, entran, tienen el bicicletero, guardan ahí las bicis, están guardadas. Qué lindo. Y acá tienen una parte donde entran, cada chico tiene su casillero, así como en las películas de Estados Unidos, pone la mochila, pone la carperita, puede dejar la ropa para cambiarse. Divino, espectacular. Miren los salones, re lindo, con una tele grande, pantalla, las sillas, preciosa, cómoda, divino. Muy bien, dice, y el papá, ¿y los maestros? ¿Cómo son los maestros? ¿Qué enseñan? No alcanza la plata para los maestros. Gastamos la plata en todo lo demás, pero no tenemos maestros. ¿Eso es una escuela? No, porque no cumple con la misión de la escuela o el propósito por el cual alguien creó una escuela. El libro de los Hechos, cuando nosotros leemos todo el libro de los Hechos, una de las cosas que nosotros observamos es qué es la iglesia y para qué es la iglesia, para qué sirve la iglesia. De alguna forma, hay lugares que tienen un cartel que dice iglesia y no son iglesias porque no están cumpliendo la misión para la cual fueron creadas, ¿no? Piensen en, yo elegí el ejemplo de la escuela, pero piensen en un supermercado que no venda, piensen en una tienda que no haya ropa, piensen en cualquier cosa que fue creada para algo y no cumple con esa misión. Nosotros vamos a ver en el versículo 42 del capítulo 2 del libro de los Hechos qué hace la iglesia, qué hacía la iglesia, qué hace la iglesia. Y qué nosotros hacemos si somos iglesia. Vamos a leer todo el versículo y después les voy a decir qué parte del versículo vamos a aprender hoy. ¿Todos tienen? Capítulo 2, verso 42 del libro de los Hechos. Amén. El versículo 41 leemos para tener un poquitín de contexto. Después del sermón de Pedro, muchos se convierten y son incorporados a la iglesia. Y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia aquel día como 3.000 personas. Y acá vamos a ver qué es lo que hace la iglesia. ¿Qué hacía? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál es el verbo en esa frase? Perseveraban. Hay un procedimiento del lenguaje que se llama elipsis. Cuando yo tengo que decir varias veces lo mismo, lo digo una vez y todas las otras veces se sobreentiende. Para hacer explícito el significado del versículo, se los voy a leer de esta forma.
Y la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, la iglesia perseveraba en la comunión unos con otros, la iglesia perseveraba en el partimiento del pan, la iglesia perseveraba en las oraciones. Son 4 aspectos en los cuales la iglesia perseveraba. Hoy vamos a hablar de uno solo, que es, y este es el texto de hoy, es esto solo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia, como nosotros vimos, es la comunidad de aquellos a quienes Dios llama, Dios redime, Dios justifica, Dios hace suyos. Es la comunidad de aquellos a quienes Dios salva y santifica, formando en ellos la imagen del varón perfecto que es el Señor Jesús. Eso es la iglesia. La iglesia es un grupo de gente a los que el Señor salva. Y el Señor salva justificándolos, es decir, perdonando sus pecados. ¿Cómo? Por pura gracia. Y el Señor salva, la salvación del Señor implica la justificación y la santificación. Ir conformándonos a la imagen de su Hijo Jesús. Eso es la iglesia. Un grupo de personas que cumple con ese requisito fundamental, haber sido salvados por el Señor. La iglesia es también la comunidad que nace del Espíritu Santo, porque es eso que yo acabo de decirlo, es la obra del Espíritu. El Espíritu nos da vida y el Espíritu es el que produce santidad en nosotros. No es una iniciativa humana, no es un club, es un pueblo al que Dios llamó y en el cual Dios está hablando. Y si nosotros buscáramos una definición bien precisa, pero sintética de lo que la iglesia es el pueblo de Dios. Y el énfasis ahí quisiera ponerlo en la palabra de Dios. Es el pueblo de Dios. Un pueblo que Dios llama, un pueblo que Dios salva y un pueblo en el cual Dios está obrando. Dios llama a su pueblo, Dios transforma a los pecadores en un pueblo santo, apartado para Él. Dios lo sostiene, Dios lo guía, Dios lo fortalece, lo instruye, lo guarda, lo protege, lo sustenta, lo alimenta, lo corrige, lo disciplina en amor y lo alienta. Dios a su pueblo. Y Dios cumple su propósito en la vida de la iglesia mediante algo que nosotros llamamos medios de gracia. Siempre me pasa esto, cuando yo empiezo a escudriñar un pasaje para leerlo, uno empieza y con un entendimiento superficial de lo que está leyendo, ¿no? Y empieza a sumergirse y a estudiarlo y a pedirle al Señor que el Señor hable y muestre. Y si hay algo que como que en algún momento la cabecita me hizo clic para entender esto, porque yo leía y entendía que estas 4 cosas que la Biblia dice que la iglesia hace, que la iglesia persevera en estas cosas, son importantes, son 4 cosas importantes. Pero si uno las observa, de lo que yo me terminé dando cuenta es que todas estas cosas son lo que nosotros llamamos medios de gracia de Dios. La palabra, la comunión de la iglesia, guardar las ordenanzas del Señor y la oración. Son todos medios de gracia. Es decir, instrumentos que Dios usa para edificar a su pueblo. Entonces, la iglesia es iglesia porque practica estas cosas y la iglesia crece en ser iglesia a través de la práctica de estas cosas. Y estas cosas que la iglesia practica son maneras en las que Dios bendice a la iglesia, en las que Dios sostiene, guía, alimenta a su iglesia. Son formas en las que Dios edifica su iglesia. Y quisiera que a lo largo de... Vamos a, si Dios lo permite, ocupar 4 domingos en este pasaje.
Hoy vamos a hablar de cómo la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. La semana que viene vamos a hablar de cómo la iglesia persevera en la comunión unos con otros, y así, con cada cosa. Pero cada vez que nosotros vayamos a estudiar y analizar estos elementos, estas dos cuestiones tienen que estar muy claras para nosotros. Lo que estamos recibiendo acá es, de alguna forma, instrucción de Dios, mandamiento de Dios. Es algo que tenemos que hacer. Pero esos mandamientos que Dios nos da son una manifestación de su gracia a nosotros. Mucho de lo que hoy pueda yo compartirles es el resultado de lo que estuve leyendo y escudriñando, y bastante también es el fruto de lo que estuvimos escuchando este fin de semana o estos días con los hermanos, porque el tema resultó ser la doctrina y la importancia de la doctrina y todas esas cuestiones. Y una de las discusiones que afloraron y que aparecieron fue el tema de la santificación. ¿Cómo somos nosotros santificados? Y hay distintas posturas respecto a eso. ¿Cómo la iglesia es cada vez más santa? ¿Cómo los discípulos de Cristo son cada vez más santos? ¿Es una obra exclusiva de Dios? Eso piensan algunos. Es Dios el que me santifica a mí, es Dios, y yo como que de alguna forma tengo que aprender a quedarme quietito y a permitir que Dios actúe en mí. Y sin embargo, la Biblia está llena de mandamientos, de imperativos. Cuando uno estudia la Biblia y lee la Biblia y ve un verbo que tiene un mandamiento, ese verbo tiene un énfasis especial, porque ahí Dios está demandando algo de nosotros. Ahora, lo importante es entender esto, que cuando Dios demanda algo de nosotros es porque Dios nos da la capacidad de cumplir con aquello que Dios está demandando de nosotros. Entonces, todas estas cosas que nosotros vamos a ver hoy son cosas que Dios pide de nosotros, pero porque Dios nos da la capacidad de vivir estas cosas. Muy bien. Entonces, considerando esto, es indudable que la iglesia tiene como un distintivo ineludible ser un pueblo de la palabra. Nosotros somos un pueblo de la palabra. Y necesitamos ser una iglesia realmente bíblica. Cada vez que yo miro al llegar aquí a este lugar el cartel que nosotros hemos puesto ahí enfrente, ese cartel dice Iglesia Bíblica Lincoln. Y para mí es una carga eso. Porque nosotros, no está mal decir que somos bíblicos. El desafío es serlo. Realmente. Necesitamos ser bíblicos. Muchos dicen ser bíblicos. Ayer hablábamos y decíamos de algunas personas que quizá no entienden la doctrina bíblica de la manera adecuada. Nosotros nos damos cuenta que no están predicando el evangelio de la Biblia. Ahora, si vos le preguntás a ellos te dicen que sí, están predicando la Biblia. Cuando nosotros decimos que un distintivo de esta congregación debe ser que la Biblia sea central y que la Biblia sea suficiente. Y eso es algo con lo que casi nadie va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, en el mundo de una iglesia. Todos pretenden ser bíblicos, todos creen ser bíblicos, pero debiera ser para nosotros un orgullito, digamos. Sí, tenemos que ser bíblicos, pero debiera ser también una carga. Muy bien. A pesar de que el pasaje que nosotros vamos a estudiar hoy es muy breve, hay 3 partes que quiero ver acá. La primera es, y perseveraban. La segunda es, en la doctrina. Y la tercera es, de los apóstoles. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar. ¿En qué tenemos que perseverar? En la doctrina. ¿En cuál doctrina? En la de los apóstoles. ¿Se entiende? Entonces nosotros vamos a
ver en este pasaje que como iglesia, como discípulos de Cristo, como pueblo de Dios, tenemos que ser firmes y sólidos en esto de comunicar, transmitir y vivir la enseñanza que la Biblia nos da a nosotros. Tenemos que estar fundados en la doctrina bíblica. Y todo esto teniendo en cuenta que somos el pueblo de Dios, y ese de Dios significa que estamos bajo su autoridad, pero también estamos bajo su guía, contamos con su sabiduría para nuestras vidas. Ser el pueblo de Dios tiene que ser para nosotros una tremenda responsabilidad y carga, pero también tiene que ser una tremenda confianza. Somos el pueblo de Dios, somos suyo, Él nos guarda, Él nos guía, Él nos da sabiduría. ¿Por medio de qué? De su palabra. Así que, punto 1, porque la iglesia es el pueblo de Dios al que Él sostiene, debemos y podemos perseverar. Eso es a lo primero que estamos llamados como iglesia, a perseverar. El diccionario de la Real Academia Española dice que perseverar es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Mantenerse constante en la prosecución, seguir, ir con esa meta. Aquello que yo empecé con una meta, seguir de manera constante. El verbo griego que se usa, y lo hablamos la semana pasada, es proskartereo, que significa persistir, ser fieles, ser constantes, ser comprometidos con algo. Ser iglesia significa o implica un compromiso. El Señor nos dijo que ¿quiénes serían salvos? Los que perseveren hasta el fin. Aquellos a quienes Él llama, Él los guarda y los sostiene para que perseveren hasta el fin. Miren, vamos a ir a Colosenses 1. Colosenses 1:21. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Ese sin moveros es el mismo verbo, perseverar. El Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Primera Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y de la doctrina. Persiste en ello. El verbo ahí que es traducido como persiste es el mismo verbo. Persevera en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La iglesia está llamada a perseverar. Ser iglesia no es magia, no es algo que hacemos.
es un proceso. Y necesitamos perseverar. Y tenemos que ocuparnos de perseverar. Y tenemos que esforzarnos por perseverar. Porque tenemos la confianza, la certeza y la seguridad de que Dios es el que nos sostiene. Y de que Dios nos ha dado la herramienta y el instrumento para ser sostenidos. Y ese es su Espíritu obrando en nosotros por medio de su palabra. Y que eso es posible por medio de aquel que nos salvó y nos compró y nos hizo suyos. Y que puso en nosotros su Espíritu. Esta iglesia es una iglesia que tiene mucho que aprender. Toda iglesia tiene mucho que aprender. Pero uno ve iglesias que son quizás más maduras que esta. Y esas iglesias están también dentro de un proceso de ir creciendo y madurando. Y a veces cuando uno ve la iglesia y las falencias que tiene la iglesia local, quisiera que algunas cosas cambien de forma inmediata. A veces uno quisiera acelerar los procesos. Y la verdad es que el secreto, que no es ningún secreto, ¿no? Pero la forma en la que Dios ha elegido formar a su iglesia es por medio de la predicación de la palabra de Dios domingo tras domingo, domingo tras domingo. El Señor nos da su palabra y esa palabra nos va formando. Y aquello que se hace despacio y con firmeza y con convicción es aquello que permanece. Piensen en esto. Si yo quisiera hacerme una casa y estoy apurado y hago hoy el pozo y armo los cimientos y empiezo a pegar ladrillos y a las 12 del mediodía estoy por el dintel, ¿qué va a pasar mañana? O a las 3 de la tarde. Se cae todo. No permanece. El Señor en su sabiduría ha determinado que nosotros crezcamos de esa forma y de que la iglesia también crezca de esa forma. ¿Qué demanda de nosotros el Señor? Perseverancia. Y esa perseverancia es fidelidad. Perseverar es ser fieles. Perseverar es confiar en aquello que Dios ha prometido hacer en su iglesia y en cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice, aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día del fin. ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que perseverar? Hasta que nuestro Señor vuelva. Hasta ese día nosotros siempre vamos a tener algo que mejorar. Siempre va a haber un pecado en nuestras vidas con el cual Dios va a querer tratar. Siempre va a haber cosas en la iglesia que el Señor quiere mejorar. Nuestro compromiso debe ser la perseverancia. Y la perseverancia es fidelidad nuestra, la perseverancia es esfuerzo nuestro, es compromiso nuestro, que tiene un fundamento sólido en la certeza de que Dios ha prometido obrar en su iglesia. Yo, dijo el Señor Jesús, yo edificaré mi iglesia. Somos su pueblo y Él es el que nos edifica. ¿Qué debemos nosotros hacer? Perseverar, ser fieles. ¿En qué? En la doctrina. Perseveraban en la doctrina. Y entonces ahí tenemos el segundo punto. Porque la iglesia es el pueblo de Dios al que Él guía por medio de su palabra.
la proclamación y la enseñanza del Evangelio debe ser prioritaria en la vida de la iglesia. ¿De qué hablamos nosotros cuando hablamos de doctrina? Usamos mucho nosotros esa palabra y nos gusta ponerle un adjetivo: sana. Gloria a Dios por la sana doctrina. Detalle, paréntesis. En una de las sesiones, el pastor Alejandro Pelufo nos hacía poner la atención sobre un detalle en la Escritura. La Biblia habla de doctrina, una, de Dios. Y cuando habla de doctrinas, habla de doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. Ahí es en plural, pero la doctrina es la de Dios, porque Dios tiene un mensaje único. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres tenemos doctrinas o seguimos doctrinas cuando Dios tiene una sola doctrina, que es el Evangelio? Porque Dios es uno, Dios es inmutable y Dios ha hablado desde el principio siempre lo mismo. Y eso para nosotros va a ser central. Ahora los hombres, hoy nos inventamos esto y mañana nos inventamos otra cosa y siempre estamos en busca de algo nuevo. Por eso tenemos doctrinas. Porque como son cosas de hombres, nunca nos van a satisfacer, nunca nos van a conformar. Siempre vamos a estar buscando algo mejor, algo nuevo. Un pastor nuevo, alguien que presenta cosas novedosas y suena lindo y suena... ¡fua! Él mencionaba a un teólogo, un escritor, no sano, que tenía como una característica principal en sus libros, y eso lo hacía como medio insufrible, que él siempre estaba con esta posición de que había descubierto algo en la Biblia que nadie nunca más en la historia de la iglesia, nunca antes lo había descubierto. Él era como una especie de iluminado, y es que a veces es muy natural que nosotros nos vayamos hacia ahí. Por eso tenemos que persistir en la doctrina. La palabra que se usa acá es didaché o didaqué, y significa aprender o enseñar. Está muy unida. La palabra doctrina como dos facetas tiene. Hay dos palabras que se traducen como doctrina en la Biblia. Una que tiene que ver con el contenido de lo que nosotros aprendemos y otra tiene que ver con una actividad, que es la transmisión de ese contenido. Ahora, esas dos actividades van juntas. Esas dos cosas van juntas. Nosotros tenemos un mensaje. La iglesia tiene un mensaje. Ahora, la esencia del mensaje, algo es un mensaje, porque necesita ser comunicado. ¿Se acuerdan en la escuela el circuito de la comunicación? Emisor, receptor, código, canal, mensaje. En el centro está el mensaje. Nosotros tenemos un mensaje, pero ese mensaje no es algo guardado, no es algo que está ahí adentro, es algo que se comunica, es algo que se transmite. La misión de la iglesia es precisamente esa: transmitir el mensaje de Dios, proclamar el mensaje de Dios. Nuestro compromiso es perseverar en la doctrina, es decir, transmitir el mensaje de Dios. La iglesia enseña, la iglesia transmite. Vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio 6, 1 al 9, vamos a leer hoy. Deuteronomio 6. Lo conocen al versículo, seguramente. Dice la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Está hablando aquí Moisés al pueblo.
para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La iglesia de Dios es la iglesia que atesora la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le da vida, le dio vida. La iglesia nace por medio de la palabra. Y ese atesorar la palabra de Dios es guardarla. Pero no guardarla en el sentido de hacerla secreta, de tener un misterio que no puede ser conocida, sino guardarla porque la obedecemos, porque la doctrina es para ser vivida. La doctrina se vive o no es doctrina. Déjenme hacer una diferencia que no sería tan correspondiente. Hablemos de doctrina en singular con mayúscula y doctrinas en plural con minúscula. Cuando nosotros tenemos una doctrina que no vivimos, esa doctrina no es doctrina de Dios con mayúsculas, es doctrinas. Son cosas que pensamos, son cosas que afirmamos, son cosas de las cuales nos jactamos. Pero la doctrina de Dios nos hace conocer a Dios. Y cuanto más nosotros conocemos a Dios, nuestras vidas son transformadas. Y esa es la doctrina de Dios. Ese es el mensaje, es un mensaje que cambia. Y como nos cambia, nosotros lo proclamamos y lo transmitimos y los enseñamos. Y esa es la responsabilidad de la iglesia, transmitir el mensaje del Evangelio a las próximas generaciones. Moisés en este pasaje dice, miren, lo que Dios me dio a mí, yo se lo transmito a ustedes para que ustedes lo vivan. Y lo vivan transmitiéndolo a sus hijos y estos hijos a sus hijos. Proclamar el mensaje del Evangelio, transmitirlo, guardarlo, forma parte de obedecerlo. No son dos aspectos, es lo mismo. Nosotros obedecemos a Dios viviendo y encarnando en nuestras vidas lo que la palabra de Dios dice, pero también transmitiéndolo. Es esto lo que proclamamos, la doctrina de Dios. Porque la doctrina es algo que creemos, es algo que sostenemos y es algo que transmitimos. Por eso dice Pablo en Colosenses, busque Colosenses 3:16, por favor. ¿Lo tiene? 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, somos realmente un pueblo guiado y sostenido por la palabra, y que habla la palabra, y que transmite la palabra, medita en la palabra. La palabra de Dios es tema de nuestros pensamientos, de nuestras meditaciones,
y también de aquello que hablamos y también de aquello que compartimos. El pueblo de Dios se caracteriza por hablar de la palabra, por compartirnos unos a otros la palabra del Señor. La doctrina bíblica nos ayuda a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. La doctrina bíblica nos enseña la naturaleza y el carácter de Dios, el camino de la salvación por medio de la fe, la instrucción para la iglesia, la norma de santidad de Dios para nuestras vidas. En Mateo 28 el Señor dijo, Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, Mateo 28, 18, lo conocen. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Y resalto eso, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, el mandato del Señor, vayan, hagan discípulos, enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. ¿Por qué? Porque toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y porque yo estoy con ustedes hasta el fin de los días. ¿Ven? La iglesia de Dios es llamada a obedecer a Dios y a seguir a Dios, porque Dios es el que la sostiene, la impulsa. Mientras cantábamos hoy, yo pensaba en la importancia de meditar y pensar en quién es Dios. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros practicamos, nace del conocimiento de Dios. Las convicciones que sustentan nuestra vida tienen que venir de nuestras convicciones acerca de quién Dios es. Y Dios es un Dios que ha hablado y que cuando habló nos dio vida y nos dio su palabra. Y esa palabra es la que nos sostiene y nos guía, y esa palabra es en lo que nosotros necesitamos perseverar. Lucas 6:46, búsquelo por favor. Muy conocido el pasaje. Lucas capítulo 6, versículo 46, dijo el Señor Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Perseverar en proclamar la sana doctrina. Una doctrina que moldea nuestro pensamiento, que moldea nuestras actitudes, que moldea nuestras acciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué enseña la iglesia? ¿Qué transmite la iglesia? Lo que los apóstoles nos entregaron por mandato de Cristo. No lo busque, pero Juan 14:25 nos muestra al Señor diciéndole a estos apóstoles: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Probablemente se quedó sin batería. La iglesia no necesita buscar un mensaje original. La iglesia no necesita buscar un mensaje atractivo. La iglesia tiene que anunciar y transmitir lo que la iglesia ha enseñado y transmitido durante los últimos 2000 años. Es un mensaje anticuado, es un mensaje que la gente rechaza. La gente lo rechaza porque está en tinieblas, no porque sea viejo. Porque había un hombre que se llamaba Esteban y anduvo proclamando este mismo mensaje y la gente no le gustó. Y era nuevo el mensaje, pero no les gustó. Tanto no les gustó que lo mataron. Y así con muchos de nuestros hermanos. Pero ese mismo mensaje que la iglesia ha proclamado desde el día en que el Señor les dijo, vayan y hagan discípulos. Ese mismo mensaje que leímos hace un par de semanas, que Pedro proclamó delante de todos los que estaban ahí presentes, es el mismo mensaje que la iglesia necesita transmitir. Es aquello que rescató Martín Lutero con la sola Escritura. Nosotros solo proclamamos aquello que está en la palabra de Dios. Solo eso. 1 Timoteo 6. Pablo encarga a Timoteo, como nos leyó nuestro hermano Bruno, que predique la palabra, que predique el Evangelio, que transmita con pureza y fidelidad aquello que él ha recibido del mismo Pablo. Pablo, cuando les escribe a los Corintios, dice, porque yo os he enseñado lo que recibí del Señor. ¿De quién nosotros recibimos el mensaje del Evangelio? Del Señor. Y si nosotros queremos alterarlo de alguna forma, deja de ser el Evangelio. Y si deja de ser el Evangelio, pierde el poder de transformar las vidas. La iglesia necesita proclamar la palabra de Dios y solo la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios da vida a los muertos. Pensando en eso, Pablo le dice a Timoteo, si alguno enseña otra cosa que no sea el Evangelio, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Solo el Evangelio produce vida, solo el Evangelio produce santidad. Aquel que anuncia otra cosa no tiene la capacidad de producir santidad. Fíjense, ¿qué produce el mensaje de los que no siguen el Evangelio? Pleitos, blasfemias, pecado. Solo el Evangelio nos santifica. Por eso la iglesia tiene que perseverar en la doctrina de los apóstoles. La palabra es la que transforma nuestras vidas. El Espíritu usa la palabra de Dios, esa palabra viva y eficaz, esa palabra que es la espada del Espíritu. Hace un tiempo nosotros leíamos y compartíamos el libro de los Gálatas, y Pablo le decía a ellos en el primer capítulo, verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esto debiera ser una advertencia para nosotros. Si hemos puesto ahí delante un cartel que dice Iglesia Bíblica, prediquemos, anunciemos, compartamos y vivamos la Biblia. Y es algo que no se logra solo con poner un cartel. Un cartel es una demostración de intención. Precioso, precioso, precioso que el Señor nos haya dado el anhelo de ser realmente bíblicos, de sujetarnos a su palabra. Pero es algo en lo que necesitamos perseverar, perseverar, perseverar. Todos los días, cada domingo, el Señor nos va a mostrar a nosotros como pueblo y a cada uno de nosotros algo en lo que Dios está obrando, algo que Dios está haciendo. Y en eso debemos perseverar. No enseñamos cualquier cosa, no enseñamos lo que nos sirve, no enseñamos lo que es atractivo. Enseñamos la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. El Salmo 18 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Me encantó este pasaje. Me hace confiar en la palabra de Dios. ¿Qué palabra no conocen ahí? Acrisolada. ¿Qué es algo acrisolado? Algo que ha sido probado en circunstancias difíciles. El crisol es una herramienta que se usa para purificar el oro, que funde. La palabra de Dios ha demostrado en toda circunstancia y en todo tiempo ser perfecta, porque es de Dios. Y entonces nosotros tenemos que aferrarnos a esa palabra y nada más. Porque cuando nuestra predicación y nuestro mensaje es probado por el fuego, si es de Dios, permanece, da vida y fructifica. Si no es de Dios, se quema. Los mensajes de los hombres son pasajeros, volátiles. La palabra de Dios permanece para siempre. El Señor un día estaba predicando, y esto está en Lucas 11, y dice: mientras Él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Deuteronomio capítulo 8, verso 3 dice: el Señor a Israel, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La palabra de Dios es la que nos da vida. Tenemos que ser un pueblo de la palabra. Y ser un pueblo de la palabra significa perseverar en ella. Perseverar en obedecerla, perseverar en proclamarla, anunciarla, enseñarla. Nunca nos cansemos de aprender de la Escritura. Es solo la Escritura la que nos da vida, la que nos enseña, la que nos ayuda, la que nos fortalece. Por eso el Señor les dijo a los discípulos, Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?
Si no somos de la palabra, no somos libres, somos esclavos. Y es muy fácil caer en la esclavitud de las tradiciones humanas y de la religión. La palabra de Dios revelada en la persona de Cristo, transmitida por los apóstoles del Señor, es la vida de la iglesia. Permanecer en la doctrina de los apóstoles. Termino con algunas conclusiones e implicaciones de este pasaje. Primero, la iglesia es el pueblo de Dios y depende de Dios. La palabra, su enseñanza, su proclamación son los medios de gracia para la vida de la iglesia. La iglesia vive por la palabra. Si no somos un pueblo de la palabra, no somos iglesia. Segundo, debemos ser fieles a la predicación de la Escritura, recordando que es la palabra de Dios perfecta, santa y suficiente. Tercero, la doctrina de los apóstoles es lo que la iglesia cree, lo que la iglesia enseña, lo que la iglesia vive. Déjenme ampliar esto. Por la gracia del Señor, nosotros que alguna vez hemos escuchado mensajes que aquellos que los proclamaban decían que venían de Dios, pero no eran conforme a la Escritura, hemos entendido que eso no es el Evangelio de Dios. Y no está mal que nosotros afirmemos que somos una iglesia que busca, enseña y persigue la sana doctrina. Pero la única forma en que esto es garantizado es por nuestro apego a la Escritura. Debemos tener cada uno de nosotros, y aquel que se para aquí a proclamar la palabra de Dios, un alto concepto de la Escritura. Es la palabra de Dios, del Dios vivo. El otro día, charlando, fuimos con Julia a un lugar y hablábamos de algunos pastores o personas que dicen ser pastores y que no están calificados para ser pastores, que no predican la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que causa eso? ¿Cómo es que se llega a eso? Es por una falta de conciencia de quién es Dios y que predicamos la palabra de Dios. De alguna forma estamos tratando con cosas que son muy sublimes, muy santas y muy serias. Cuando uno cocina, doy un ejemplo, puede inventar cosas, puede probar, no pasa nada. Cuando tratamos con la palabra de Dios, si tenemos un alto concepto de la palabra de Dios, no vamos a jugar. Y esto vale para todos nosotros. Todos nosotros, cada día, deberíamos examinar cuáles son nuestras convicciones. Y que nuestras convicciones sean bíblicas. Que la palabra de Dios nos traiga convicciones firmes, pero que nazcan ahí. Y nuestras convicciones van a nacer y van a ser firmes cuando mayor sea nuestro conocimiento del Dios que esa palabra revela. La Biblia nos da a conocer a Dios, y cuanto más nosotros conocemos a Dios y tenemos convicciones firmes acerca de quién Dios es, eso va a moldear nuestra práctica para que seamos bíblicos. Y aquí me lleva al otro punto. Una doctrina que no se traduce en una vida de piedad es conocimiento hueco y sin sentido, porque la palabra de Dios
transforma vidas. Las doctrinas de hombres y de demonios se caracterizan porque no tienen la capacidad de dar vida. Porque no es que la gente tenga conceptos errados, no es que la gente no entienda algunas cosas, no es que la gente tenga que mejorar en algunos aspectos de su vida. Todo aquel que está sin Dios está muerto. Y la única cosa que puede dar vida a los muertos es la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios trae a los muertos a la vida por medio de la predicación de la palabra. Prediquemos nosotros la palabra. Perseverar en la doctrina de los apóstoles es un medio por el cual Dios guarda a su iglesia de los falsos maestros. No quise hacer un énfasis porque no lo encuentro en el pasaje que nosotros leímos en este aspecto, pero sin duda la Escritura una y otra vez nos llama a cuidarnos de los falsos maestros. Y el único antídoto contra los falsos maestros es la Escritura. Es la Escritura. Solo la Biblia nos pone a salvo de hombres necios que pervierten la verdad. La palabra debe ser central en la vida de la iglesia. La doctrina, y termino con esto citando un artículo que encontré. La doctrina es la cosmovisión por la cual gobernamos nuestras vidas. Si nuestra doctrina se basa sólidamente en las Escrituras, podemos saber que estamos caminando en el camino que Dios diseñó para nosotros. Dios quiere que conozcamos su corazón y nos ha dado su palabra sobre la que podemos construir vidas piadosas. Cuanto más estudiamos la verdadera doctrina, más entendemos a Dios, más nos entendemos a nosotros mismos. Perseveremos en la doctrina de los apóstoles. Descansemos, confiemos, busquemos, construyamos sobre el fundamento firme que es la palabra de Dios. Seamos una iglesia bíblica en verdad. Oremos.